Hola, yo soy la psicóloga Lili Ramírez y bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo sin filtros. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la doctora Caro, es pues también parte de mi familia. Entonces, preséntate, Caro, platícanos un poquito sobre de ti, sobre de todos tus estudios. Sí, claro, mira, mucho gusto a todas las seguidoras de la licenciada Lili. Yo soy la doctora Carolina García, soy ginecóloga y obstetra, soy egresada del Centro Médico Nacional Arrasa y bueno, también cuento con múltiples actualizaciones, cuento con un diplomado en ultrasonido ginecológico y obstétrico y también en un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior. Actualmente estoy laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en la práctica médica privada. Ay, wow, wow, lo sacaste aquí todo tu expediente súper maravilloso. Y bueno, pues obviamente tenía que invitar a alguien así súper preparadísimo para este tema porque justo se viene una fecha importante para el 4 de marzo, que es sobre hacer la conciencia sobre el BPH, ¿no? Entonces, elegimos este tema porque a pesar de que tenemos un super libro abierto en internet donde podemos buscar cualquier cosa así como síntomas, qué es y demás, yo, por ejemplo, estoy en ceros, ¿no? Yo antes de iniciar pues este videito, yo le decía a Caro, no, yo estoy en ceros, ¿eh? O sea, yo vengo a preguntarte y preguntarte sobre todo esto, porque creo que no sé si sea como tipo tabú todavía, como obviamente dentro de las personas que ahorita nos vas a platicar un poquito, pero creo que las mujeres que podemos llegar a tener como BPH, de cierta manera todavía es como un poco Sí, vergonzoso, ¿no? Y es como, claro. mejor no busco, mejor no pregunto, mejor no porque es como, qué vergüenza, porque me pasó esto y muchas veces hasta nos catalogan como por facilota, ¿no? O sea, ni siquiera tienen idea de por Sí, qué, claro. pero ya nos catalogan así. Entonces, platícanos un poquito qué es el VPH, el virus de papiloma humano, Carito. Sí, claro. Bueno, miren, justamente es un tema muy importante, como lo dice Lili, es un tema que justamente poco se habla, pero que muchos pacientes justamente lo padecen, ¿no? El virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, es un virus de la familia DNA virus, que actualmente existen más de 200 tipos de este VPH o de este virus. Actualmente se dice que es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo. Se comenta que al año se contagian 270,000 personas nuevas y se dice que de 10 pacientes o 10 mujeres que tomemos, por ejemplo, ahorita de prueba, al menos, al menos 8 van a padecer VPH. Entonces, es una infección de tipo viral y se considera una infección de transmisión sexual, es decir, se contagia vía sexual. El modo de contagio, Lili, generalmente, pues sí, es la vía sexual, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una vez que nosotros, como mujeres o como hombres, porque no solo es un tema exclusivo de mujeres, sino también que de hombres. Entonces, una vez que estamos Ujú. expuestos a la vida sexual, podemos contraer esta infección. Ujú. Entonces, es un virus como tal. Y bueno, finalmente el modo de contagio, pues finalmente es vía transmisión sexual, es decir, vía penetración, vía contagio o más bien contacto con las mucosas en la relación sexual, relaciones anales, también el sexo anal y un pequeño porcentaje puede ser que se transmita cuando la madre tiene el virus del papiloma humano en el feto en el momento del parto, pero solamente cuando este virus está activo. Ujú. Entonces, como vemos, es una enfermedad o una infección muy común y que no solamente afecta a las mujeres, sino también puede afectar a los hombres. Y la importancia de este tipo de virus es que es el causante del cáncer cervicouterino y también otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer vaginal, cáncer orofaringio. En el hombre también puede producir cáncer de pene, cáncer de escroto. Entonces, bueno.
el virus del papiloma humano actualmente es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo. Entonces, las mujeres debemos de saber eso, que es muy común. Ajá, es muy común este tipo de infección por el virus y que muchas veces, Lili, puede ser atípica. Es decir, no podemos tener ningún síntoma y podemos llegar a tener el virus y estarlo contagiando en las relaciones sexuales. Ujú. Entonces, bueno, es importante primero saber qué es eso. Ahora, es importante también que sepan que tener el virus del papiloma humano no quiere decir per se que vamos a tener cáncer. Sin embargo, sí es importante que como mujeres lo detectemos al tiempo justamente para prevenir esa complicación, por decirlo, del virus del papiloma humano, Lili. Ujú. Oye, y por ejemplo, ¿cómo nos podríamos dar cuenta que ya estamos contagiados si hay ocasiones, como tú mencionas, que no hay síntomas? ¿Cómo tú puedes decir, o sea, Sí, sé que año con año tenemos que, por ejemplo, nosotras mujeres, pues el Papa Nicolau, la colposcopía y demás, pero ¿cómo podremos darnos cuenta que estamos contagiados si no hay síntomas? sí, mira, te voy a platicar un poquito de los factores de riesgo para contraer VPH, ¿sale? Entonces, Ujú. mira, algunos factores de riesgo es iniciar vida sexual a edades tempranas, ajá, múltiples parejas sexuales, no usar preservativo en nuestras relaciones sexuales. También, por ejemplo, el fumar, el tabaquismo es un factor de riesgo para producir o padecer VPH, porque justamente el cigarro hace que nuestro sistema inmunológico baje y sea más fácil que el virus del papiloma humano entre en nuestro organismo o en nuestras células del cuellito cervical. Ajá, o también estados de inmunosupresión, por ejemplo, algunas mujeres que padezcan diabetes, obesidad o alguna otra enfermedad, también son más propensas a tener este tipo de enfermedad o de infección. Entonces, bueno, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Como mujeres, una vez que iniciamos vida sexual, lo recomendable es ir con el ginecólogo. Es decir, entonces, Lili, como te decía, el virus del papiloma humano puede ser asintomático, pero la forma de detección justamente oportuna es acudir con el ginecólogo a partir de que nosotros iniciamos nuestra vida sexual, porque como te decía, iniciando nuestra vida sexual, estamos eh, expuestos al virus del papiloma humano. Entonces, la forma en que nosotros lo podemos detectar, bueno, primero es una exploración ginecológica y el estudio de elección que sigue siendo, que es un estudio relativamente, pues que tiene ya mucho tiempo, es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau lo que vamos a hacer es detectar células malignas, células asociadas al virus del papiloma humano, lesiones de bajo grado, de alto grado, e incluso cáncer. Ajá, entonces el estudio inicial es un Papa Nicolau a todas las mujeres. Si el Papa Nicolau, Lili, sale anormal, lo que hay que realizar es una colposcopía. La colposcopía es una visualización directa del cuello cervical por medio de un colposcopio. Si nosotros ahí vemos lesión, lo que hacemos es tomar una biopsia y en la biopsia nos van a dar el diagnóstico, por ejemplo, definitivo si hay virus del papiloma humano y qué tipo de lesiones está produciendo. Como te decía, puede producir lesiones de bajo grado, de alto grado o incluso cáncer. Entonces, esos tres estudios. Actualmente también existe un estudio que se llama PCR. La PCR, así como en el COVID, fue muy sonada, entonces también Ujú. aquí existe una PCR para el virus del papiloma humano. Es decir, nos va a detectar si tenemos o no el virus del papiloma humano y además, Lili, nos va a decir qué tipo de virus, porque como yo te decía, hay muchos tipos de virus, se han detectado hasta 200, Lili. Y entonces, la importancia de saber qué tipo de virus es que hay virus de alto riesgo, que esos generalmente, Lili, están asociados a cáncer y virus de bajo riesgo, que generalmente no están asociados a cáncer y que nos pueden producir lesiones de bajo grado o verrugas genitales. Entonces, ese es como el caminito de detección si alguna paciente está sospechando que tenga virus del papiloma humano o tiene un papá Nicolau anormal. Ajá. También Ujú. muchas pacientitas se dan cuenta porque justamente en su revisión, en su baño diario, se detectan que tienen granitos o verruguitas, ¿no? Entonces, también esa es la sintomatología o el signo que podríamos presentar
cuando nosotros tenemos virus del papiloma humano. Ok. Y en los hombres supongo que se manifiesta igual, ¿no? Con verruguitas, con granitos. Sí, fíjate que en los hombres, justamente, pues nosotros cómo podemos darnos cuenta, pues sí puedes llegar a tener verrugas, pero no ningún otro síntoma. Incluso, Lili, como yo te decía, los hombres pueden llegar a ser asintomáticos, es decir, no tener verruguitas, nada, y sin embargo tener el virus del papiloma humano. Entonces, la forma de detección oportuna justamente es acudir a control ginecológico cada año, cada año, cada año. Ahora, notamos alguna lesión por el virus, es importante que sepan que, como yo les decía, no es sinónimo de cáncer, que es llegar a tratar, a detectar a tiempo. Incluso, bueno, podemos hacer que se duerma o se inactive de nuestro sistema inmunológico y podamos tener como nuestra vida normal, por decirlo así. Ujú. Entonces es importante que como mujeres, una vez que nos diagnosticaran VIH, no tener Ujú. como ese tabú, ese miedo de que vamos a tener cáncer, más bien como hacer acciones para ver qué podemos hacer para prevenir justamente la complicación que sería el tipo o el cáncer cervicuterino. Ok. Oye, puse así en Instagram, así como una pestañita, o un cuadrito de preguntas sobre cuáles eran las dudas que tenía, ¿no? Y una de ellas era como, después de que me detectan, ¿cómo es que yo puedo tener relaciones sexuales, ¿no? Si se puede, Ujú. porque obviamente pues es con protección, con condón, ¿no? Pero ¿cómo es esta forma ya de, ya tengo y ahora pues quiero seguir con mi vida sexual? ¿Cómo le hago? Claro, bueno, una vez que nosotros nos detectan virus del papiloma humano, Lili, es importante saber si, por ejemplo, te decía, podemos encontrar por PCR que tengamos virus del papiloma humano, pero que no tenga alguna lesión la paciente, es decir, que su flora salga normal, que su colposcopía bien y que no tenga verrugas. Entonces, bueno, finalmente, primero hay que dar, si hay alguna lesión o hay verrugas genitales, hay que dar tratamiento. Es decir, primero tratar a la paciente para que después pueda tener su vida sexual activa, normal, por decirlo así, pero sí primero dar tratamiento, Lili, porque si no la transmisión pues continúa, ¿no? Entonces, si la pacientita tiene verrugas o lesiones, primero hay que dar tratamiento. Fíjate, por ejemplo, para verrugas genitales, Lili, actualmente hay muchos tipos de tratamiento. Generalmente lo que hacemos es quemarlas, ya sea con frío, con calor, o incluso hay algunas sustancias o cremas justamente que lo que hacen es como disminuir el tamaño y se van como cayendo, por decirlo así. Entonces, hay mucha como variedad de tratamientos para verrugas genitales. Como yo te decía, Lili, el virus del papiloma humano en el cuellito cervical puede causar lesión de bajo grado, que quiere decir que no es todavía cáncer, es decir, ya infectó las células, pero no es cáncer. Lesión de alto grado, que quiere decir que ya infectó las células y ya estas células están cambiando, ajá, o puede producir ya un cáncer. Entonces, dependiendo qué tipo de lesión es el tratamiento. Por ejemplo, Lili, las lesiones de bajo grado en el cuellito cervical se pueden dejar incluso en vigilancia en pacientes jóvenes, Lili, y sin factores de riesgo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el virus del papiloma humano es la infección más común, nuestro organismo, nuestro sistema es muy capaz de como luchar con él, por decirlo así, y hacer que se duerma, por decirlo así. Entonces, se habla, Lili, que en un periodo de 6 meses hasta 2 años se puede quitar solita la lesión de bajo grado, obviamente con vigilancia periódica por el ginecólogo. Ajá. Sin Ujú. embargo, en algunas pacientes específicas se prefiere dar tratamiento. Ajá. Y ya lesiones de alto grado y cáncer, ahí sí hay que hacer, le decimos nosotros, o la cirugía se llama un cono cervical, Lili. El cono cervical es una cirugía por medio vaginal en donde lo que hacemos es quitar como el tejido que ya esté infectado, que ya está dañado por el virus del papiloma humano. ¿Sale? Entonces, primero, si la paciente, en este caso de la pregunta, si tiene alguna lesión, primero detectar qué tipo de lesión tiene por el virus y primero tratar
y ya después puede renovar su vida sexual con preservativo. Ajá, con preservativo Mm, y con vigilancia periódica por parte del ginecólogo. Ajá, eso sería como lo ideal, Lili. ok. Oye, y yo veo, por ejemplo, en tus redes sociales que pones mucho sobre la vacuna. Platícanos un poquito sobre eso. Sí, claro, mira, actualmente existen tres tipos de vacunas. En México solo tenemos disponibles dos, que es la Gardasil y la Cervarix. Ajá. Justamente la campaña de vacunación en México para el virus del papiloma humano está muy olvidada porque realmente, bueno, yo no recuerdo que me la hayan puesto en la primaria. No sé si a ti te la pusieron, Lili, en la primaria, No, por ejemplo. no, de hecho ¿Verdad que no? Entonces, muchos hasta ahí, pacientitos, perdóname, de hecho hasta ahí como yo sí he visto así sí, muchas noticias de que no te debes de poner la vacuna, hasta creo que hubo mucho problema en las escuelas de que todavía se las ponían en la primaria y muchos papás hicieron mucho revuelto de por qué se la pusieron, si eso hace que se active el virus, no se recomienda. Entonces, también, ¿qué nos puedes decir respecto de eso? sí. ¿Por qué le ponen tanto tabú también a la vacuna? Pues fíjate, pasa igual que todas las vacunas, no sé si te acuerdas también, ¿no? Cuando salió la vacuna, no se la pongan porque o sea, realmente siempre con las vacunas ha existido como ese tabú por muchos pacientes que tienen miedo a las vacunas, pero realmente las vacunas han venido a salvar de muchas infecciones que antes se morían la gente, ¿no? Entonces, actualmente la vacuna para VPH está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, por el Colegio Americano de Ginecología, o sea, todas las sociedades están totalmente aprobando la vacuna. Incluso hace poco las recomendaciones cambiaron en cuanto a edad, Lili, ¿no? Antes decíamos de los 9 a los 12, ya iniciaste tu vida sexual, ya se pasó tu oportunidad de ponerte la vacuna. Y actualmente ya estas Ujú, recomendaciones ya cambiaron totalmente. La vacunación en México, el sistema de salud, pues sí, se la pone de los 9 a los 12 años y generalmente ponen la vacuna Varix, así se llama. Y esta vacuna, Lili, nos va a proteger contra dos tipos virales, que es el 16 y el 18, que hasta el 90% de cáncer cervicouterino. Entonces, esa es la importancia de la vacuna. Quiere decir que si nosotros ponemos esa vacuna, Lili, estamos tejidas para un tipo de cáncer. O sea, estamos previniendo un cáncer que es el cáncer cervicouterino. Entonces, tenemos esa vacuna que es la Cervarix, que protege contra el virus 16 y 18, y tenemos otra vacuna que se llama Gardasil. Esa vacuna protege contra el virus 16, 18, 6 y 11. El 6 y el 11 son virus de bajo riesgo más que causan lesiones de bajo grado o verrugas genitales. Entonces, si te das cuenta, una es nada más para dos tipos virales y la otra es para cuatro tipos virus. Actualmente ya existe una que nos protege contra 9 tipos virales. Esa es la ujú. Cervarix 9, pero todavía no la tenemos disponible en México. Solamente está esas dos. Y el esquema de vacunación, Lili, es de los 9 a los 14 años, es una, por ejemplo, ahorita, y una Ujú, de refuerzo a los 6 meses. O sea, dos vacunas. A partir de los 15 años ya se recomiendan tres dosis, es decir, una a los 0 meses, una a los 2 meses y otra a los 6 meses, para que en un periodo de 6 meses tengamos tres vacunas. Y ya se recomienda que a partir de esa edad se ponga la Gardasil. A partir ok. de los 9 a los 12 años se puede poner la Gardasil, digo, la Cevarix sin problema. Actualmente nosotros recomendamos que la vacunación sea desde los 9 hasta los 45 años, Lili. Entonces, siempre a todas mis pacientitas se las recomiendo, ¿no? Es una vacuna que, Ujú, como yo te comento, pues no está en el sector salud para pacientes mayores de 15 años. Y bueno, finalmente, como decimos, a veces gastamos otras cosas o así. Creo que sí valdría la pena que las pacientes que nos estén viendo consideren poner su vacuna
que nos protege cáncer cervicuterino, es una vacuna que protege contra un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, la vacunación, sí, a todas las pacientitas, no produce ningún efecto secundario malo o adverso. De hecho, esta vacuna no se relaciona, por ejemplo, con fiebre u otras como otro tipo de vacunas, solamente un poco a lo mejor de malestar en el brazo donde nos las ponemos, pero no se relaciona con otro tipo de reacción. Obviamente no está recomendado en pacientes con lactancia o embarazadas, ¿no? O alguna enfermedad inmunodepresiva, pero los demás no las podemos colocar en ese rango de edad. Y Ok, bueno, finalmente no produce ningún efecto, como decías, que produce activación virus, ¿sí? No, al contrario, nos protege contra el virus. Una vez que nosotros, por ejemplo, estemos expuestos al virus, lo que hace justamente la vacuna es que nuestra inmunidad sea superior y el virus no sea capaz de anclarse a las células de nuestro cuello cervical. ok, muy bien. Oye, pero esta vacuna solo es para las mujeres, ¿no? O también se le puede poner a los hombres. También a los hombres, fíjate, buena pregunta, Lili. Muchas veces pensamos que solamente es para las mujeres, pero no. También se le puede poner a los hombres sin problema, justamente en la misma edad que te comento, de los 9 a los 14 años, Lili. También porque pues, finalmente, como yo te decía, este tipo de virus no solamente nos afecta a los, sino también a los hombres y también se les debe de poner. Hacemos un poquito más de hincapié en las mujeres porque nos causa un cáncer cervicouterino y es una causa todavía de muerte en nuestro país. Eso se hace un poquito Ujú. más de énfasis en la mujer, pero realmente también a los hombres se les puede colocar sin problema, Lili. Entonces, todas, por ejemplo, los niños que estén de 9 a 14 años, se les puede colocar su vacuna. El esquema de vacunación es el mismo en el hombre y en la mujer. Ok, muy bien. Oye, otra pregunta que nos hicieron es, por ejemplo, si puede salir como verruguitas como en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en la boca, en las manos, en el ano, porque decías, ¿no? También con relaciones sexuales anales también puede haber Ajá. un contagio. Entonces, ¿qué zonas, por ejemplo, podemos notar algunas verruguitas? ¿Y cómo son estas verruguitas, no? Porque sabemos que, por ejemplo, había una pregunta que me pusieron, ¿no? De, por ejemplo, los mezquinos en las manos, ¿puede ser un síntoma de BPH? Ok, mira, el virus del papiloma humano, como sí lo dijimos, bueno, puede producir verrugas, generalmente en la zona genital, Lili. Puede ser en nuestros labios mayores, en nuestros labios menores, en el introito, incluso por dentro de la vagina podemos llegar a tener verrugas, ajá, en la ingle un poquito, o en la región anal, justamente, ¿no? Y Ujú. también en nuestra orofaringe, justamente, bueno, el virus también puede producir papilomatosis en la orofaringe. Y generalmente la característica es que es como tipo coliflor, por decirlo así, como tipo coliflor las verrugas genitales. O puede haber Ujú. también verrugas que son un poco más planas. Ajá. Entonces, generalmente esos son los sitios en donde se produce las verrugas por el virus del papiloma humano. Generalmente muchas veces también nos preguntan que se, las verrugas que están en el cuellito o en las manos o así es virus del papiloma humano. Realmente no. Realmente este tipo de verrugas o este tipo de lesiones como el mezquino puede ser producido tipo viral, pero no tanto asociado al virus del papiloma humano, Lili. La localización del virus del papiloma humano generalmente es genital y orofaringe o en la faringe. Entonces, por ejemplo, si hay muchas pacientitas que pueden llegar a tener, por ejemplo, tos recurrente, y entonces ahí decimos, ok, si la paciente tiene infección por el virus del papiloma humano, a lo mejor la mandamos a valoración con el otorrino porque puede llegar a tener verrugas justamente en la región de la orofaringe, y eso es lo que le está causando como esa tos recurrente. Ok, Generalmente, Lili, esa es la localización. Otro tipo de lesiones valoradas por el dermatólogo o otra especialidad porque ya no es tanto asociado a BPH. ¿Mm? oye, y por ejemplo, también otra cosa que nos preguntaron mucho es, por ejemplo, si tiene cura.
Porque tú hablas como de algún tratamiento, pero ¿hay cura o es como solamente se mantiene inactivo? Exacto, sí, mira, Lili, justamente muchas pacientitas también tienen esa duda. Cuando ya les diagnostican BPH, siempre como que se espantan y dicen, bueno, pero ¿qué tratamiento o así me va a dar, no? Bueno, pues mira, una vez que nosotros tenemos la infección por el virus del papiloma humano, realmente, Lili, no tiene una cura total. Es decir, no existe una pastilla o algo que les diga, sí, ten esto, se te va a quitar. Realmente no existe. Lo que sí es que podemos hacer que el virus se inactive o por decirlo así, se duerme en nuestro sistema inmunológico y no se reactive. Una vez que nosotros contraemos un tipo viral, como que se guarda en la celulita o en la memoria de nuestras células y si en algún momento de nuestras vidas baja nuestra inmunidad por alguna razón, se puede reactivar, Lili, ¿sí? Mm, Entonces, como tal, no tiene cura, pero si hay alguna lesión que esté produciendo el virus del papiloma humano, hay que tratarla, o sea, hay que dar tratamiento para las lesiones que causa el virus. Sin embargo, el virus persiste ahí como guardadito en las células. Entonces, mm, justamente por eso, una vez que es diagnosticada el papiloma humano, es importante que nosotros hagamos varias acciones, es decir, primero ver si tiene lesión. Si hay alguna lesión, tratarla. Después, dar medicamentos que modulen nuestro sistema inmunológico, Lili. Muchas veces como mujeres, pues tú lo has vivido, ¿no? Tenemos muchas ocupaciones, el ujú, estrés, muchas cuestiones, entonces siempre es importante llevar una buena alimentación. Ajá. No ujú. fumar, porque eso nos va a conllevar también a que el virus no se guarde o no se duerma. Hacer ejercicio, actividad física diaria y dejar algún medicamento que nos ayude justamente a modular nuestro sistema inmunológico. El más comentado puede ser vitamina D, ajá, la vitamina D o el ácido fólico. Esas dos sustancias nos ayudan mucho a que nuestro sistema inmunológico mejore y entonces nosotros mismos hagamos que ese virus se mantenga como inactivo en nuestras células. Actualmente hay muchos multivitamínicos, pero sí les recomiendo que el que les recomiende es su médico ginecólogo. Más las acciones que te comento, ¿no? Fomentar una vida saludable, no fumar, una alimentación balanceada, hacer ejercicio. Entonces, si me preguntan si el virus del papiloma humano tiene cura, no, pero sí tiene tratamiento y se puede inactivar. Es decir, lo podemos mantener dormidito. Y justamente lo importante justamente es llevar una revisión periódica. Fíjate, Lili, Ujú. nosotros después de hacerles algún tratamiento por BPH a las pacientes, lo que hacemos es vigilarla cada 6 meses con Papa Nicolau y colposcopía por 2 años. Si en esos 2 años ya mi paciente ya sale normal de sus estudios, entonces ya puedo valorarla cada año como cualquier mujer, Lili. Entonces, lo más importante es que una mujer que es diagnosticada con virus del papiloma humano no se espante, es decir, como les comento, es muy común actualmente. Muchos de nosotros lo padecemos o lo vamos a padecer en alguna etapa de nuestra vida. Y eso no significa que vayamos a tener cáncer. Lo que sí significa es que tenemos que llevar un control para que justamente evitemos tener un cáncer. Oye, y también otra cosa que preguntaban mucho era, por ejemplo, de la cirugía que se hace cuando tienes Ajá, estas lesiones, si duele, cómo es la recuperación, este, sí, qué claro. probabilidad hay de que vuelvan a salir, como todo esto, porque Sí, creo que ya cuando se interviene en una cirugía ya no es como tal de, tómate tu medicamento, mantén una vida saludable y demás, ya interviene algo más fuerte que es una cirugía, ya es algo como más un shock, ¿no? De, oh, tengo sí, BPH y me claro. tienen que hacer una cirugía. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta cirugía y cuáles son como los riesgos, todo Sí, lo que claro. conlleva? Bueno, sí, justamente hablábamos de la cirugía que es reservada generalmente para lesiones de alto grado. Bueno, el cono cervical, Lili, es una cirugía, por decirlo así, ambulatoria, es decir, nuestra pacientita llega al consultorio o al quirófano donde lo vayamos a realizar. Se puede hacer bajo anestesia local. Ajá, nosotros ponemos un poquito de anestesia a nivel cervical
Ajá, y lo que hacemos es por medio de láser o de calor, es hacer como un corte a nivel del cuello cervical o el cuello de la matriz. Es una Ujú. cirugía, sí, pero como ginecólogos consideramos que, bueno, los factores, o más bien los riesgos que puede hacer haber durante la cirugía generalmente pues es sangrado porque finalmente es un corte. Pero bueno, finalmente el riesgo sí existe, pero es poquito el riesgo que existe. Y en la recuperación, Lili, sí, fíjate que tenemos que tener al menos 6 semanas de no tener relaciones sexuales, no nadar y no cargar cosas pesadas, ¿sí? Esas 6 semanas Ok, justamente para dejar que cicatrice nuestro cuellito cervical porque hicimos un corte. Entonces, esas 6 semanas, no tener esas tres cuestiones, pero realmente a la semana o a los días podemos incorporarnos, por ejemplo, a nuestra actividad diaria, ¿no? Si trabajamos en oficina o así, podemos llegar a hacerlo, pero con esas tres condiciones. No hacer mucho esfuerzo, no relaciones sexuales y no nadar. Ajá, porque ok, finalmente, una vez que nosotros hacemos la cirugía, coagulamos ahí la zona del corte y nada más esas tres condiciones y 6 semanas para justamente tener una recuperación completa. Es decir, esas tres condiciones, pero realmente tú a la semana o a los días puedes hacer tu actividad normal, siempre y cuando no ese tipo de cuestiones que te comento. Realmente es una cirugía que no duele porque ponemos anestesia, pero sí es un poquito incómoda por la posición en que nos tenemos que poner, que es una posición ginecológica. Pero realmente cuando está indicada, pues bueno, hay que realizarla. Y no, generalmente no duele, amor. Nada más es como la anestesia que sí se siente un poquito, pero no duele o no tiene que doler. ok. Y Oye, y por por ejemplo, ejemplo, ajá, en caso de las verrugas genitales, también se hace bajo anestesia. Entonces, duele un poquito los piquetitos o el piquete de la anestesia, pero ya retirarlas ya no tendría que doler. Y la recuperación igual más o menos, o sea, realmente podemos hacer nuestra actividad normal, pero sí, en cuanto a la zona, pues la recuperación de la cicatrización va de 2 semanas más o menos, Lili. Entonces, todavía cuando es una lesión de alto grado o incluso un carcinoma in situ, todavía podemos hacer un cono cervical, que es esta cirugía de la que te hablo. Ya cuando son estadios más avanzados, que ya los detectamos muy de manera ya no oportuna, por decirlo así, o más avanzado, ya ahí esas cambia totalmente, Lili. Ya son cirugías ujú, abiertas, abdominales, ya ahí sí es totalmente por el oncólogo. Entonces, por eso ahí la importancia de hacer conciencia del virus del papiloma humano justamente para detectar de manera oportuna. ujú. Oye, a mí me genera, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Porque obviamente pues debe de Sí. ser muy angustiante para la mamá el decir, ¿qué voy a hacer, no? O cuáles son, por ejemplo, los cuidados que debe de tener una mamá que ya le detectaron el virus. Sí, fíjate, muy buena pregunta, Lili, porque muchos pacientes también en el embarazo se detectan este tipo de lesiones o la paciente ya tenía el diagnóstico y se embarazó. Entonces, mira, durante el embarazo únicamente, Lili, se va a tratar si hay cáncer avanzado. ¿Sí? Ujú, Si, por ejemplo, nosotros detectamos un embarazo de 12 semanas, un ejemplo, un caso, ¿no? Y esa pacientita ya tiene un cáncer de cervix avanzado, lo que hacemos es dar tratamiento, porque ahí, pues, le damos prioridad finalmente a la mamá, por decirlo así, Lili. Aunque suene ujú, feo, pues sí, finalmente el cáncer es algo mortal, como decimos. Entonces, el tratamiento se hace, Lili. Generalmente, pues, es una histerectomía, quitar el útero. ¿Sí? Entonces, cuando es un cáncer avanzado hay que dar tratamiento, dejando, por decirlo así, en segundo plano el embarazo. Sin embargo, cuando son lesiones, por ejemplo, de alto grado, lesiones de bajo grado, o estamos sospechando de BPH, lo indicado es hacer un Papa Nicolau y una colposcopía al inicio del embarazo, al primer trimestre. Ajá, en el primer trimestre y de ahí a la terminación del embarazo, Lili. Ajá, la terminación del embarazo, se interrumpe el embarazo a la semana 39, dejamos pasar un mes y otra vez hacemos
Papá Nicolau, colposcopía, para ver en qué estadio está o qué tipo de lesión para ahora sí dar un tratamiento. Pero a lo mejor ahí podemos dar esa oportunidad de que no se interrumpa el embarazo. Ahora, si le va a generar algo al bebito, pues realmente no. Ajá, como decíamos, si hay lesiones como verrugas, Lili, en el embarazo, sí se pueden tratar las verrugas. En el embarazo sí se pueden tratar. Es decir, si incluso justamente es común que durante el embarazo crezcan más las verrugas. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado de inmunosupresión. Nuestra inmunidad baja mucho. Entonces, justamente muchas pacientitas dicen, es que ya me salieron verruguitas y es que no sé, y les vuelven a salir y les vuelven a salir. Es por eso, porque la inmunidad está baja durante el embarazo. Y las verrugas genitales sí se pueden llegar a tratar durante el embarazo sin problema. Entonces, sí es importante que si la mamita tenía diagnóstico, hacer una evaluación en el primer trimestre, Papá Nicolau, colposcopía. Ajá. Solo en casos muy, muy necesarios hacer biopsia de cervix. Si no, no es tan recomendable por el embarazo. Incluso fíjate, Lili, en el embarazo justamente hay cambios hormonales se producen en el cuello cervical y para nosotros no es tan valorable hacer colposcopía. Una lesión, o sea, una lesión súper fea y pueden ser cambios hormonales propios del embarazo. Entonces, se prefiere no tratar hasta el final del embarazo. Obviamente con vigilancia y estas cuestiones, pero sí se puede llevar el embarazo cuando teníamos diagnóstico a lo mejor de una lesión de bajo grado, ajá, o incluso de alto grado, pero ya no cáncer avanzado. Oye, Caro, y por ejemplo, tú que eres como la primera que da la noticia, ¿cómo es las emociones que tú ves o detectas hacia una noticia así en una persona? Sí, pues mira, lamentablemente, pues sí, nosotros somos los que damos como el diagnóstico, estas cuestiones, y siempre trato de darlas justamente contacto, y aunque nosotros lo decimos de la manera como más médico, más amable, siempre la mujer, siempre, generalmente, lo que hace es llorar, ¿no? Porque sí, o sea, finalmente nos dicen, tienes virus del papiloma humano, y pues otra cuestión también que a veces no valoramos es la cuestión psicológica, ¿no? La paciente luego piensa en infidelidad también, ¿no? O sea, si tienen su pareja, dicen, me fueron infiel, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy importante que les duele a las pacientes, ¿no? Entonces, generalmente todas las pacientitas lo que hacen pues es llorar, ¿no? Sí, sí, cuando les digo el diagnóstico, pues siempre es como triste, se sienten mal, ¿no? Porque piensan en eso, ¿no? En cáncer y en infidelidad. Y bueno, entonces finalmente nuestra función es explicarles que es un diagnóstico que si se detecta a tiempo puede no ser, por ejemplo, no puede ser que sea cáncer, que podemos dar tratamiento, que podemos dar medicamentos, mejorar la inmunidad de la paciente. Y bueno, que finalmente no podemos saber desde cuándo se contagió, que pudo haber sido desde su primera relación sexual. Entonces no tiene que ser que su pareja actual se lo haya contagiado. Puede ser que desde hace tiempo ya lo tenía y apenas se activó. Entonces, como que darle esa tranquilidad a la paciente y finalmente yo siempre les digo, ok, ya tenemos el diagnóstico, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, qué vamos a hacer a, a, a mediano, a largo plazo o a corto plazo para justamente que no tengan complicaciones por el diagnóstico. Pero sí, generalmente es un diagnóstico que es fuerte para todas las mujeres, ¿no? Sí, claro, y aparte yo supongo que todas las emociones que tienen durante la noticia y todo el proceso debe de ser complicado, ¿no? Y que también considero que aparte de estar acompañada de ayuda profesional médica, como en este caso tú, sí Ujú. apoyo psicológico, ¿no? Que debe de Sí, ser claro, como es muy mucho apoyo importante. psicológico. Claro, sí, fíjate que sí, a mis pacientitas siempre trato de poner importancia justo en eso, en su salud mental finalmente. Entonces, como yo te decía, tú que eres psicólogo, sabes que algunos estados depresivos así disminuyen nuestra inmunidad, ¿no?
estar triste, disminuye nuestra inmunidad. Entonces, justamente es importante también tener ese apoyo psicológico para que nuestras pacientitas puedan salir, que estén positivas durante su tratamiento. Ajá. Y bueno, finalmente, como tú lo decías al inicio, tener BPH no es un tabú, es algo muy común actualmente en todas las mujeres, en los hombres. Es una infección realmente por un tipo viral. Entonces, está asociada a relaciones sexuales, pero realmente no es algo malo. Es, como les comento, siempre es muy común. Entonces, lo que hay que hacer justamente es eso, enfocarnos tanto el médico, ginecólogo, la paciente y, por ejemplo, en este caso, la psicóloga, pues enfocarnos justamente a ver el tratamiento, la inmunidad, la salud mental para que nuestra pacientita justamente en el proceso, pues pueda estar lo mejor posible. Ujú. Sí, bueno, en realidad no he tenido como algún caso de una mujer, pero sí he tenido muchas mujeres a mi alrededor como amigas, familia muy cercana, que sí han pasado por procesos así de cirugías y sí es algo que sí les duele bastante emocionalmente, ¿no? Y que justo sí, Sí, como claro. decías, puede ser hasta es que siento que pues me fueron infiel y hasta siento rencor hacia esa persona, porque si esa persona me hubiera sido leal, yo ahorita pues no estuviera pasando por esta cirugía o por este procedimiento, que al final, como tú dices, ¿no? A lo mejor y no es doloroso, no es pues no es como nada fuera de lo normal o pues sí, como aceptable, pero creo que de cierta manera, pues sí es como, ay, no sé, ¿no? Es un Sí, tabú, de claro. cierta manera. Sí es un tabú, sí es complicado, sí hasta, como yo te decía al inicio, de cierta manera es como, no le puedo decir a nadie, mejor me lo quedo yo, ni siquiera a mi pareja, ¿no? Porque si yo se lo digo a mi pareja, chance y hasta me dice hasta de lo que me voy a morir, ¿no? En un dado caso que no es una persona comprensiva. Porque en el mejor de los casos es como, ok, tengo que ir yo también, yo hombre, si ya te detectaron a ti y tú y yo somos una pareja estable donde no nos protegemos con algún condón, pues obviamente Ujú, es muy probable que yo hombre también lo tenga, ¿no? Entonces, creo que de exacto. esa parte sí debemos de hacer como más conciencia en que no es algo de que por ser promiscua no es nada como fuera de lo normal, porque pues tú nos diste una cifra súper elevada, ¿no? Que yo dije, ay, hasta me entró a mí la cosquillita de tengo que ir a Sí, hacerme mis estudios, porque sí es algo muy, sí, muy, como muy alto, ¿no? Una cifra muy alta. Y creo que debemos de hacer conciencia que no es sí, la nada, verdad que sí, o sea, nada malo, ¿no? O sea, sí sabemos que son un virus y que puede tener consecuencia, pero moralmente que tienes que estar como muy tranquila en que lo principal es tu salud física, ¿no? Si ya te lo detectaron, ¿qué hay que hacer? Ok, pues ir con exacto. mis chequeos y demás. Y también ir acompañado, como decía, de a una ayuda profesional psicológica para que todo este miedo, esta culpa, este rencor, todo lo que puedas llegar a traer, lo acompañes justo con tu tratamiento y que no sea tan fuerte todo el proceso, ¿no? Porque supongo que sí debe de ser muy fuerte, a Exacto. lo- tanto Sí, físico como emocionalmente, ¿no? así es, Lili. Sí, justamente eso. Creo que sí merecería la pena que todas nuestras pacientitas lleven ese acompañamiento, ¿no? Porque como tú le dices, pues es un diagnóstico todavía que sí afecta como la moral de la paciente, el estado de ánimo. Entonces, pues sí es importante también esa parte de la salud de la mujer, ¿no? Y bueno, pues finalmente con infección por el virus del papiloma humano, pues es de las más comunes, ¿no? Que nos puede afectar como mujeres y también como hombres. O sea, los hombres también pueden llegar a tener virus, digo, verrugas genitales. Ellos también pueden tener, por ejemplo, cáncer a largo plazo de pene, aunque es menos común, pero también que la vacunación existe y que nos las podemos poner y que la vacunación nos salva contra el cáncer cervicuterino, que si en algún momento nos las podemos poner, acudamos donde podamos ponérnosla, que hacernos nuestro control ginecológico cada año nos puede detectar de manera oportuna el virus y que si en algún momento tenemos el diagnóstico, lo tratemos, porque fíjate, Lili, también me ha tocado dar un diagnóstico y que la paciente no se trata, ¿no? Y que le da miedo el tratamiento
ya no se trata y ya regresa con más, con un cáncer avanzado, ¿no? Realmente. Entonces, sí dar un tratamiento y un seguimiento, no dejarlo, porque sí, o sea, una vez que tenemos el virus, sí puede llegar a progresar a largo plazo a cáncer, si no llevamos un seguimiento, una vigilancia. Y bueno, pues hacer conciencia sobre el virus del papiloma humano, ¿no? Finalmente como mujeres, como hombres, e incluso nuestros hijos que estén en edad de vacunación, pues justamente buscar esas instituciones donde se la pongan o llevarlos nosotros a que se pongan la vacuna, ¿no, Lili? Ujú. Sí, también como persona, como fuera del virus, como que seas una buena red de apoyo si tu hija, si tu hermana, si tu amiga, si las personas que están a tu alrededor pueden tener como este virus, que seas una buena fuente de apoyo, que no juzgues, porque al final, como puede estar esa persona en ese lugar, también nosotros podemos estar en ese lugar y ser un poco más empáticas en decir, bueno, por azares de la vida no sabemos por qué o en qué momento, como decías tú, ¿no? No sabemos si fue hace un año, 2 años, un mes antes o Exacto, qué, dónde te contagiaste. No juzgar y brindar ese apoyo, ¿no? ¿Qué necesitas? Necesitas que te claro. acompañe a tus consultas médicas, necesitas dinero, necesitas apoyo moral, qué pasó con tu relación, todo eso para que Sí, claro. también esa persona se sienta apapachada y acompañada en este proceso, porque no me imagino pasar por todo esto y toda esta información, todo este proceso y demás, y no tener con quién apoyarse, ¿no? Pues si a lo mejor y tu pareja era Sí, como tu red de apoyo y te juzga y te pone prejuicios y demás, no me imagino cómo debe de ser pasar todo este proceso solo, ¿no? Entonces yo sí les doy una recomendación a las personas que nos escuchan y que no están pasando por este virus, pero conocen a alguien, brindan este apoyo, ¿no? Preguntar qué necesitas de mí que te puede funcionar para este proceso que estás pasando, ¿no? Tú en este caso, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que les das a tus pacientitas? O no sé si te ha tocado, por ejemplo, que van acompañadas de su pareja. ¿Cómo es la reacción de su pareja? ok, pues mira, generalmente sí, a veces sí van acompañadas de su pareja y justamente yo siempre les digo que es importante también, una vez que diagnosticamos a la mujer, justamente hacerle estudios al hombre, ¿no? Hacerle también una PCR, una penioscopía, que así se llama el estudio que se le hace a ellos. Y finalmente el tratamiento es en pareja, ¿no? Como tú dices, aunque la mujer le hagamos el tratamiento, él también tiene que estar acompañándola, llevándola en el proceso, porque finalmente pues no es un diagnóstico para que se separe, ¿no? Al contrario, finalmente, pues es un diagnóstico donde si existe, por ejemplo, esa relación, pues al contrario, se acompañen, ¿no? Pero generalmente también siempre les digo que ellos también tienen que hacerse una revisión y pues el apoyo a su pareja, ¿no? Claro. Ujú. Ay, Caro, pues qué buena información nos trajiste el día de hoy. Estoy muy agradecida porque estás aquí con nosotros y pues platícales un poquito en dónde se pueden ir a atender contigo, Sí, sobre la claro. vacuna, tus redes sociales y demás para que quien quiera ir a buscar pues apoyo tuyo profesional, pues que vaya y se acerque. Sí, claro, mira, para mí es un placer. Estamos actualmente acá en Querétaro, estamos en el Hospital San José y bueno, tenemos, como les comenté, yo tengo un diplomado en colposcopía, hacemos colposcopía, hacemos tratamientos para el virus del papiloma humano, el seguimiento como tal. Y bueno, si no viven acá en Querétaro, siempre acudan con algún ginecólogo que sea especialista justamente en colposcopía o en tratamientos para BPH, ¿no? Porque muchas veces el tratamiento tiene que ser llevado por un especialista, ¿no? Eso también les doy un consejo, que sea llevado por un especialista, ¿no? Que no hagan algún tratamiento que sea por ejemplo, algún médico general o algo así de preferencia, ¿no? Y bueno, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y también para mí fue un gusto, Lili, acompañarte, estar aquí en tu podcast de Dímelo sin filtros. Síganla ahí en YouTube, estás, ¿verdad? En Instagram. Tiene videos muy padres. Entonces, bueno, estamos aquí para cualquier cosa, Lili. Me dio mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Caro.
¿Algo último que quieras agregar, alguna recomendación ya para cerrar este episodio? Pues sí, finalmente vacúnense, chicas. No dejen de vacunarse. Muchas veces nos ponemos uñas, nos pintamos el cabello y bueno, ese dinero también lo podemos ocupar para nuestra vacuna para el virus del papiloma humano. Si tenemos hijas entre 12 y 14 años, pues lleven a vacunar a sus hijas también o hijos. Ok, muy bien. Pues yo como recomendación como profesional de la salud mental, les puedo decir que no tengan miedo. Sé que es algo como banal decirme, ay, pues cómo no voy a tener miedo, pero sí justo confíen en que su cuerpo es muy sabio para poder afrontar esta situación, en que puedan estar acompañados de un profesional de esa o especialista en esa área y que se unan mucho con su red de apoyo. Creo que la red de apoyo a veces nos ayuda más que solamente ensimismarnos y decir, no, es mi problema, yo lo soluciono, yo veo cómo le hago, no quiero compartirlo o demás, sino que pues ahorita ya escucharon absolutamente toda la información, que creo que yo es muy esencial para hacer una detección o buscar ayuda. Entonces, busquen ayuda profesional también psicológica si esta noticia o este proceso se les sale de las manos y pues justo no tienen como un apoyo, pues busquen que sea como profesional y que pues que no están solos, ¿no? Al final es una cantidad enorme de personas que padecen lo mismo que ustedes y que a lo mejor y muchas de su círculo, ¿no? No ni siquiera saben, pero a lo mejor y muchas personas de su círculo tienen ese mismo virus que ustedes y por pena o por tabú o no sabemos, no lo dicen, entonces únanse a estas personas y créanme que no están solas, ustedes son lo suficientemente fuertes para salir adelante de esta enfermedad y o de este virus, pero por favor, por nada del mundo, no dejen de atenderse médicamente para que esto no les rebase más de lo que pues puedan estar pasando, ¿no? Entonces, pues sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Caro, por estar aquí compartiéndonos sobre todo esto. Esperamos tener más episodios contigo. Creo que tienes mucho que compartir con nosotros, entonces esperemos Sí, que podamos vernos en persona, ¿no? Para no tener como así todo es, este Lili. problema Sí, claro. técnico, pero muchas gracias, estoy muy agradecida por tu tiempo y también a todos los que nos ven y nos escuchan. Ya estamos también en Spotify para que vayan y nos sigan también ahí en Spotify, en YouTube, en todas nuestras redes, bueno, en todas las redes sociales estamos. También les voy a dejar las redes sociales de Caro aquí abajo para que vayan y la sigan y hagan su cita para su consulta o su vacunación. Y sería todo. Muchas gracias por ver y que estén muy bien. Hasta luego. Bye.